En esta computadora. Ya sí estamos grabando, ¿no? Y Sí, entonces, con Valentino, ¿qué hacemos? Tiene que exponer ya, porque ¿a qué horas? ¿O hay alguna idea? Doctor, buen día. Muy buenos días, Valentino, ¿cómo estás? Bien, doctor, gracias a Dios. A ver, mande, yo miro este listado suyo. González, 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 González López, Valentín. Y aquí estás. Bueno, entonces, ¿qué hacemos, Valentino, para que usted aparezca con nota ahí con el 40%? No te oigo. Qué pena. Doctor, yo ayer les puse la sentencia 383 del 2005 con mis compañeros. No sé por qué me dices que no nos puse nada. Bueno, pero ¿de qué trataste? Dime así por encima, pues. Sí, doctor, yo te estaba diciendo ayer eh, que el ciudadano Rodrigo Hernández Fierro presentó demanda contra demandó la expresión con facultad para recibir, que está contenida en el artículo 537 del Código Lo por el estoy, número. lo estoy Señor, oyendo. No lo estoy viendo. Algo tiene en el audio que no lo oí bien. no sé si me escucha bien. Sí, a ver, sí, ahí se escucha bien. ahora sí. Bien, entonces, Bueno, les estaba comentando que la sentencia que yo les puse el día de ayer con mis compañeros fue la sentencia 383 del 2005, del 12 de abril del 2005, que fue el ciudadano Rodrigo Hernández Fierro presentó una demanda contra la expresión con facultad para recibir, que está contenida en el artículo 537 del Código de Procedimiento Civil, que esta la modificó que estaba modificado por el numeral 290 del artículo 1 del decreto 282 del 1989, por el cual se introducen algunas modificaciones del Código del Procedimiento Civil. bueno, digamos que tienes una constante en los dos primeros porcentajes, en el 30 y el 30. Tienes una constancia de 3,5. 3,5 en el uno, 3,5 en el otro. Entonces voy a seguir esa constante y entonces voy a poner aquí 3,5 en el 40% también. ¿Okay? Bueno, señor, vale, doctor. Gracias. No, señor. Bien. Bien. Entonces ya se acabaron las exposiciones. ¿Cierto que sí? Sí, doctor. Ya con eso daríamos por terminadas las exposiciones. Bueno, bien. Entonces, nos quedan ¿cuántos días para que se acabe este paseo? Nos queda la clase de hoy y lunes, martes y miércoles. Lunes, viernes hoy, ¿no? Sí, señor. Lunes, ese no es festivo, ¿no? No, este ya no es festivo, doctor. El martes tampoco. Y el miércoles termina sus sesiones. Madre. Bueno, entonces ya todos están despachaditos, ya todos tienen nota. Bueno, bien. Voy a tocar un tema
muy importante que se llama estado de necesidad. Buenos días, doña Janet Arias, doña Jenny Méndez, Giovanna Mora. Muy buenos días. Pero ahora en el micrófono para oírle. Buen día, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, afortunadamente. Doctor, buenos días. Espéreme, yo le bajo un poquito a este. Hábleme un poquito, a ver. Aló, aló. Dígame. Doctor, buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, sígueme hablando para yo cuadrar aquí el volumen. Sí, señor. Dime algo, a ver. Doctor, ya terminando las exposiciones, ¿qué tema vamos a seguir? Bueno, no. Yo voy a hablarles de lo que se llama el estado de necesidad. El estado de necesidad, que es algo que no se ve. No sé por qué en las universidades no se ve. Y esa figura es supremamente importante. Entonces yo quiero como hablarles un poco de eso para que tengan idea qué es el estado de necesidad. Bueno. El estado de necesidad es la más importante y amplia de las causas de exclusión de la antijuridicidad. No solo porque corresponde fundamentalmente a una situación natural de la persona enfrentada a grave situación de peligro, sino porque abarca gran variedad de hechos. Por ejemplo, este es un ejemplo muy traído. Hay un naufragio y estamos 2 o 3 personas como nadando en el naufragio y aparece una tablita. Resulta que esa tablita va a ser la salvación para uno de los 3. Entonces, los náufragos se disputan la tablita. Y entonces, somos 3 y yo tengo un garrote y le doy a los otros 2 y los mato y yo me salvo. Yo me salvo, ¿por qué? Porque me aferré a la tablita. Otro ejemplo, la lucha por ganar la salida de un teatro que se está incendiando y la gente allí se está ahogando por el humo y abrazado por las llamas. Entonces, en esas circunstancias, pisotean el cuerpo de otro señor que está en el suelo. Y entonces, ese señor muere ahí. Otro ejemplo que traen es hacer abortar a la mujer cuya vida peligra. Operar a una persona en inminente riesgo de muerte, aunque se oponga el padre del enfermo. Apoderarse de un medicamento secreto que aún no ha sido puesto en circulación, pero el que se apodera coge el medicamento para salvar a una hija. Hurtar un pan para no morir de hambre. Resulta que mientras estaba en traje de baño, me robaron la ropa. Y entonces vengo y me robo la ropa de un vecino para poder salir
de donde está para no tener que salir en vestido de baño. En fin. Por ejemplo, en el código de Hammurabi, que es un código, quizá el código más antiguo de la humanidad. Ese código como que apareció 2500 años antes de Cristo. Y entonces el código de Hammurabi dice, si alguien es hecho prisionero y no habiendo en su casa de qué vivir, su mujer entra en casa ajena. Esta mujer es inocente. Se entiende que la mujer entra en casa ajena pues, para conseguir, para robar cosas para poder vivir. Entonces es un ejemplo del código de Hammurabi, ¿no? Que la mujer dice, si alguien es hecho prisionero y no viendo en su casa de qué vivir, su mujer entra en casa ajena, esta mujer es inocente. Y así hay otros códigos como el de Manú. En el derecho romano se conoció también el estado de necesidad en aquellas circunstancias en las que alguien se enfrentaba a un peligro que implicaba lesión a un derecho de importancia semejante o superior al de quien lo causaba, siempre que el riesgo no fuera evitable de otro modo y que existiera proporción en el balance de los bienes en conflicto. Otros ejemplos que se puede traer: el propietario de un inmueble que destruye la casa de su vecino que se está incendiando para salvar la suya. El capitán de un navío hace cortar las cuerdas del ancla de otro buque con el cual se han enredado las del suyo para poder zarpar sin riesgo. En caso de peligro de naufragio, se arrojan al mar las mercancías, procurando una distribución equitativa de las pérdidas entre sus propietarios. El adulterio de la mujer cuando se encontraba entre enemigos. Bien. El derecho canónico consagra frecuentemente el estado de necesidad como excusa para todos los delitos, con excepción del delito de fornicación. Entonces, el derecho canónico consagra el estado de necesidad como excusa para todos los delitos, menos para la fornicación. ¿Y qué es fornicar? Fornicar es practicar el coito fuera del matrimonio. Hay otros casos de necesidad que favorecen a viajeros, a mujeres embarazadas y a pobres. Entre los casos comunes se encuentran en las 7 partidas 1, que dice en la partida séptima, en las 7 partidas de Alfonso el Sabio, en la partida séptima, excusa la conducta de quien causa un daño en los bienes de otro por defender los suyos. La 12 partida, la 12ª partida, exonera de responsabilidad a quien derribe la casa intermedia entre la que se incendia y la de su propiedad. Entonces, el estado de necesidad es una situación de peligro actual, inminente, para bienes jurídicos protegidos, como pueden ser nuestros bienes, sus bienes, mis bienes, y que solo puede ser evitada mediante la lesión de otros bienes también protegidos que pertenecen a otras personas. El estado de necesidad es una situación de peligro actual o inminente de los intereses protegidos por el derecho, en la que no queda otro remedio que la violación de los intereses ajenos jurídicamente protegidos. El estado de necesidad también podría definirse como una situación de peligro actual para intereses protegidos por el derecho,
en la que no queda otro remedio que la violación de los intereses jurídicos de otra persona. El estado de necesidad es una situación de peligro actual, no originada en una agresión ilegítima en la que no hay otra forma de salvar ese bien que la violación de otro bien. Y así hay profesores como el doctor Luis Eduardo Mesa Velázquez, famoso penalista, él afirma que el estado de necesidad existe cuando alguien, a causa de un hecho para él fortuito, se encuentra en situación de peligro que solo puede salvar sacrificando los derechos de un inocente. Entonces, todos estos casos nos colocan en que hay que reconocer que en el estado de necesidad se ponen en conflicto dos intereses igualmente tutelados por el derecho. El que está amenazado por un peligro actual o inminente y aquel que se lesiona para eludir tal peligro. Como en eso radica la esencia del fenómeno, bien puede definirse en sentido amplio como aquella situación en virtud de la cual una persona contrarresta peligro actual inminente contra un interés jurídicamente protegido mediante lesión de otro interés igualmente tutelado por el derecho. Entonces, es como justificar la conducta delictuosa. Esa conducta delictuosa se me justifica y no se me castiga porque estoy en un estado de necesidad. Entonces, si para salvarme yo le doy un garrotazo al que me va a quitar la tablita, pues sí, puede que yo cometa homicidio, pero no soy responsable por la figura del estado de necesidad. Bueno. Entonces hay varias teorías. Entre esas, una que habla de la colisión de intereses. Su origen parece estar en Hegel. Parece que es el autor de esa teoría de la colisión de intereses. Hegel afirma que el estado de necesidad constituye un conflicto de derechos en el que el derecho a la vida adquiere categoría de derecho absoluto. Eso fue Hegel. Hegel tuvo un discípulo, Werner. Werner, discípulo de Hegel, afirma que cuando existe colisión entre derechos desiguales, el Estado debe proteger el derecho superior y por lo mismo, quien sacrifica un derecho menor para proteger otro más importante no debe ser sancionado, es lo que sostiene Werner. Pero si los derechos en conflicto son iguales, la acción de quien destruye uno de ellos para salvar el propio no se justifica, aunque ha de excusarse fundada en la debilidad humana. Bueno, esos son los puntos de vista de Hegel, de Werner. Hay otra tesis de un autor, Eduardo Novoa Monreal. Novoa Monreal se pronuncia rechazando como causa de justificación el sacrificio de una entre dos vidas en conflicto. Este autor dice lo siguiente, comillas: si tal situación de peligro es tal que ambas vidas no pueden subsistir y el sacrificio de una significa la salvación de la otra, las normas jurídicas
no ofrecen una norma de conducta a los individuos en peligro, porque para resolver el dilema de escoger la que debe ser salvada, no hallaríamos en sus preceptos nada que pudiera inclinar a preferir una vida a la otra. Jamás podríamos afirmar en consecuencia que el que de hecho mató para poder vivir procedió conforme a derecho. ¿Por qué? Porque ninguna norma podría autorizarlo a él a matar al otro, sin autorizar al mismo tiempo al otro para matarme a mí. Entonces esto trae una contradicción inadmisible. Esa es la tesis de Eduardo Novoa Monreal. Bueno, sigamos analizando. El estado de necesidad puede adoptar diversas formas según que implique conflicto entre dos derechos, entre varios deberes o entre derecho y deber. Vamos a ver ese conflicto de derechos. Perdón, yo voy a ajustar la puerta de mi estudio. Bueno. Conflicto de derechos. Al examinar las teorías que sobre el fundamento del estado de necesidad se han propuesto, yo observo de que de la manera como se identifica el fenómeno como un conflicto de derechos de igual o de distinto valor. Miremos derechos de igual valor. Surge este conflicto cuando se lesiona determinado bien jurídico para proteger otro de la misma naturaleza. Es el caso de quien destruye la casa de su vecino para salvar la suya de un inminente peligro de incendio, o el de quien causa a otro la muerte para salvar su vida. En estas dos hipótesis se enfrentan esos dos derechos, se enfrentan sendos derechos a disfrutar pacíficamente de cosa inmueble propio, o sea, el derecho a la propiedad privada, y sendos derechos a la propia existencia, o sea, el derecho a la vida. Hay un caso de un yate, Miñonet. Vamos a hacer una síntesis del yate Millonet. Era el verano de 1884. El yate La Miñonet había salido de Southampton el 14 de mayo de ese año de 1884 con rumbo a Australia, donde había sido alquilado para un viaje bastante largo. Vamos a tener presentes los nombres de las personas. La tripulación se componía de 4 hombres. El capitán Dudley. Entonces, cada vez que mencionamos a Dudley es el capitán. El piloto de la nave, Stephens.
Ya tenemos dos personajes, Dudley y Stephens. El marinero Brooks y el grumete Parker, todos más o menos de 18 20 años de edad. El 5 de julio, a 1.600 millas aproximadamente, 1.600 millas del Cabo de Buena Esperanza, les sorprendió a ellos y al yate una violenta tempestad y apenas tuvieron tiempo para saltar a un botecito, a una chalupa, cuando el barco abandonado se hundió. Esos 4 hombres se encontraron solos en alta mar, o sea, mar adentro. Los 4 hombres se encontraron solos, no con alta mar, sino solos en alta mar, a muchos centenares de leguas de la costa, en una pequeña embarcación a muchos centenares, como dije, de la costa, sin agua potable y sin más comestibles que algunas latas que contenían 2 libras de conservas, y el capitán había logrado salvar, exponiendo su vida a algunas otras cosas. En el 4.º día, pobrecita tortuga, encontraron una pequeña tortuga. El 4.º día, una pequeña tortuga, se la almorzaron. Con estos alimentos lograron vivir 12 días. Los 2 días siguientes pudieron engañar la sed con la ayuda de algunas gotas de agua de lluvia recogidas en sus capas impermeables. Y después nada. El 18º día, como sus sufrimientos se hicieron más atroces, los 3 hombres deliberaron sobre el partido que se tomaría si no les llegaba algún socorro. Y entonces hablaron de sacrificar a uno de ellos, matar a uno de ellos para prolongar la vida de los otros. El grumete Parker se enfermó porque bebió agua de mar y estaba bastante mal en el fondo de la canoa y no tomó parte en las discusiones. El 19º día, el capitán Dudley propuso echar a suerte la víctima, pero Brooks se opuso, declarando que así como él no deseaba ser muerto, tampoco le gustaría que otro lo fuese. Dudley y Stephen hicieron observar entonces que como ellos tenían mujer e hijos, era preferible sacrificar al muchacho. Y Dudley decidió que al día siguiente se procedería a matar al muchacho si no tenían ninguna ayuda. El grumete, casi sin conocimiento, nada había oído, y al día siguiente, como ningún barco apareciera, el capitán hizo comprender por señas a los 2 hombres que el momento había llegado. Solo Brooks hizo un gesto de desaprobación. Stephen indicó que aprobaba, pero que no tenía el valor para ejecutar la muerte. Entonces Dudley se aproximó al joven, que estaba pues en muy estado físico, estaba en una habilidad extrema, y después de prepararlo con algunas palabras para el fin que le esperaba, implorando para él perdón de Dios, le hundió el cuchillo en la garganta. Los 3 hombres se precipitaron sobre el cadáver y tomaron con avidez la sangre caliente que escapaba de sus heridas. El mismo Brooks, si bien no había tomado parte en el homicidio, la tuvo por lo menos en el horrible festín. Cuando llegaba el día 24 del naufragio, sostenidos hasta entonces por la carne del pobre grumete que se comieron, un buque alemán los recogió en un estado de gran agotamiento. El Tribunal Superior de Londres condenó a muerte a Dudley y Stephens, pero la reina conmutó esta pena por la de 6 meses de prisión. Interesante ese caso, ¿no? Bueno, estos son derechos de igual valor.
Ahora, miremos derechos de valor desigual. Esta modalidad supone el sacrificio de un interés jurídico ajeno para salvar uno propio de mayor jerarquía, como cuando se causa daño a la propiedad ajena para garantizar la vida en peligro. Suele citarse los siguientes casos. Un hombre sin recursos y amenazado de inanición roba, hurta alimentos y ropa para comer y vestirse. ¿Para qué? Para salvar la vida de personas atrapadas dentro de un inmueble incendiado. Entonces, allí, para salvar esas vidas también entran los bomberos. Los bomberos destruyen una pared y causan otros destrozos en la edificación. Y durante una tempestad en alta mar, el capitán del buque ordena arrojar al mar la mercancía con el fin de garantizar la vida de la tripulación y de los pasajeros. Pariente de persona gravemente enferma corre al pueblo vecino en busca de un médico montado en caballo ajeno del que se apodera sin permiso de su dueño y sustrae la medicina recetada porque no tiene dinero para comprarla. Un bañista que al salir del río se percata de que le han robado su ropa, se apodera de otra ajena para cubrir su desnudez o corre en ese estado hasta su casa, con lo que altera el orden público. Bueno. Conflicto de deberes. En esta modalidad. Tengo que ir a arreglar la cuenta Pero no puede ir otro día, no, tiene que ser hoy. tiene que ser hoy. Voy a contar a Camila, te voy a ponerme dos tapabocas. ¿A quién regañaron por ahí? Háganme el favor, no me lo regañen. ¿A quién están regañando? A don José, pobrecito. Tengo que ir a consentirlo. Al mismo que consintieron ayer. Ah, sí, sí. Ah, sí. No, El que peque y reza empata. Eso, el que peca y reza empata. De buenas. Muy bien. En fin, hay una cantidad de tesis para justificar el estado de necesidad. Entonces, para que estemos y se acepte el estado de necesidad, como que hay unos requisitos. ¿Cuáles serían esos requisitos? Por allá, el artículo 25 del Código de 1936 señaló esos requisitos para el estado de necesidad. ¿Cuáles son? Primero, que exista peligro para una persona. Segundo, que ese peligro sea grave, inminente e inevitable. Que exista peligro para una persona. Que ese peligro sea grave, inminente, además inevitable. Que no se haya causado por obra propia. Que no deba afrontarse por obligación profesional. Y tercero, que la conducta de la gente sea adecuada a la magnitud del peligro corrido. Miremos a ver en su orden los requisitos. Que exista peligro para una persona. Se entiende por peligro aquella situación que, dadas las circunstancias temporoespaciales en que se presenta, ha de considerarse con aptitud suficiente para ocasionar un daño. ¿Y el peligro de dónde puede provenir? El peligro puede provenir de acto inconsciente de la persona, como cuando a consecuencia de acceso epiléptico, el sujeto arrastra en su caída una lámpara de gasolina y ocasiona un incendio. Entonces, en unos ataques de epilepsia,
Entonces él se va a caer y se agarra una lámpara de gasolina y ocasionó un incendio. El peligro puede provenir de un acto voluntario o involuntario de un tercero, como en la hipótesis de quien prende fuego al pastizal de su heredad, el cual se propaga al fondo vecino. Puede provenir de un hecho puramente natural sin ninguna intervención humana. Tal es el caso del terremoto, de una inundación, de un incendio por cortocircuito. Y cuarto, por actividad de animales, como cuando una manada de vacunos rompe los diques de un canal y causa una inundación. Aunque la existencia del peligro ha de ser examinada con criterio objetivo, se necesita que el juez realice un juicio, es decir, que se coloque mentalmente en el momento y dentro de las circunstancias en que el hecho se produjo. Así podrá tener idea clara de la situación que hubo de afrontar el agente y valorarla con justicia. En el Código Penal colombiano de 1936 se refiere a peligro contra persona. De esa expresión, algunos comentaristas han deducido que solo actúa en estado de necesidad quien esté amenazado por peligro susceptible de lesionar su propia integridad biopsíquica y que por lo mismo no cabe la justificante respecto del peligro que amenace cualquier otro interés jurídico. El profesor Lozano sostiene, y les voy a leer qué dice Lozano y son Lozano, comillas. Cabe advertir que las palabras peligro grave e inminente contra la persona excluye sin razón suficiente los bienes patrimoniales y resultan incompletas respecto de la protección de la libertad y del pudor, aunque sobre este último punto una sana hermenéutica conduce por natural imperio de la lógica a incluirlos en la idea indicada por la palabra persona, ya que el derecho a la libertad y al pudor resultan atribuidos en forma inseparable como atributos de la persona humana. Claro está que no habría podido hablarse de los bienes sin establecer limitaciones especiales y un criterio de preferencia o prelación entre derechos primordiales y secundarios. Pero no cabe duda de que para salvar su casa incendiada, el ciudadano tiene derecho a demoler o destruir la pared del vecino que no permita, por ejemplo, la colocación de una bomba de agua, aun cuando su vida y la de los suyos no corra peligro. De la misma manera tiene derecho para salvar sus ganados expuestos a perecer por una sequía, a pasarlos al predio del vecino y a suministrarles agua y pasto sin ninguna autorización. Pero ante el silencio de la ley, estos casos no están justificados en nuestro país, lo cual es realmente lamentable que no tengamos justificación. Sobre este punto, Antonio Vicente Arenas se pronunció lo mismo que el doctor Jorge Gutiérrez Anzola, Jorge Gutiérrez Gómez, Luis Carlos Pérez, Bernardo Gaitán Maecha, etc. Bueno. Frente al Código Penal italiano, que trae expresiones semejantes a las nuestras, la mayor parte de la doctrina se inclina con razón por el criterio extensivo de persona y entiende que la norma cobija el derecho patrimonial, el de la inviolabilidad sexual, el del honor, el del pudor, entre otros derechos. Debemos pues entender como personales en nuestro ordenamiento penal todos aquellos intereses jurídicos cuyo titular sea la persona física individualmente considerada. Bueno, entonces también hay bienes propios, bienes ajenos.
intervienen pues en este estado de necesidad. A ver. En esto del estado de necesidad, hay una tesis que habla de la obligación profesional. El reconocimiento del estado de necesidad está supeditado en nuestro ordenamiento positivo, afirman algunos, a que la gente no deba afrontar el peligro por obligación profesional. Esa obligación profesional se predica de aquellas personas que en razón de su oficio, profesión o cargo, o en virtud de circunstancias especiales, deben afrontar los riesgos ajenos al cumplimiento de su deber, tales como el capitán de un barco, el militar, el policía, el médico, el alpinista, el salvavidas, el bombero, etc. El deber de afrontar el peligro ha de ser jurídicamente impuesto, lo que significa que debe originarse en una disposición legal, ley en sentido formal, como por ejemplo ley, decreto, ordenanza, acuerdo, reglamento, o mediante acuerdo contractual. En el primer caso estarían quienes desempeñan por mandato legal funciones públicas, como los militares, los policías, los bomberos. Y en el segundo, los que ejercen actividad profesional de las llamadas profesiones liberales, como la del médico, como la de un alpinista, como la de un salvavidas. Hay, sin embargo, circunstancias especiales en relación con las cuales no aparece clara la obligación legal o contractual de afrontar el riesgo y que, no obstante, merecen el mismo tratamiento. Se cita el caso de la mujer embarazada que tiene el deber de soportar los peligros propios de su estado y que por lo mismo actuaría ilícitamente si para evadirlo suprime el producto de la concepción, salvo eventos especiales que podríamos analizar más adelante. Esta obligación profesional excluye solamente los llamados deberes morales que no pueden dar lugar a sacrificios jurídicamente exigibles, pues que al derecho no le interesan las situaciones puramente internas para fundar sobre ellas derechos y obligaciones que atañen a la vida. La violación de tales deberes, como lo anota Mancini, apenas produce reacción sancionatoria en la propia conciencia del actor o en la del conglomerado social. De eso hay una obra de un italiano, Vincenzo Mancini, un tratado. Entre los deberes impuestos en razón del ejercicio de funciones públicas, se cita el del militar que arriesga su vida al tomar la trinchera enemiga, el del policía que se enfrenta a banda de malhechores armados para rescatar a personas secuestradas, o el del bombero que penetra en un aposento incendiado para salvar a sus ocupantes. En relación con deberes contractuales, se menciona el del médico que atiende a persona víctima de una enfermedad contagiosa, como ahorita, por ejemplo. El del alpinista que evita la muerte de quien ayuda a escalar una montaña, o el del salvavidas que saca del mar a un nadador inexperto. Entonces, se hace necesario puntualizar que el deber jurídico de afrontar el peligro no es absoluto ni ciego, hasta el extremo de exigir siempre el sacrificio personal del obligado. Habrá de examinarse en cada caso la entidad de los bienes jurídicos en conflicto, porque si el que está en peligro es de inferior jerarquía al que se arriesga para salvarlo,
No se le puede exigir al profesional que se inmole en el cumplimiento de su deber. Tal la situación del marino que opta por arrojar al mar la carga que se le dio en custodia ante el inminente riesgo de que su peso haga zozobrar la embarcación que navega por zona de tormenta. O la del bombero que desiste de salvar a un anciano enfermo porque la habitación donde se halla está cerrada por el fuego, de tal manera que no podría penetrar sin riesgo inminente de perecer. Debe aclararse finalmente que cuando el deber jurídico de afrontar el peligro emana de un acuerdo contractual, solo es exigible en desarrollo del contrato y no en otras circunstancias y respecto de otra persona. Así, por ejemplo, el alpinista que hace escalamiento de placer con otras personas, no se le puede exigir que se sacrifique para salvar a un miembro del grupo que se ha despeñado, ni al capitán del buque que hace viaje de turista en un navío se le puede obligar a que en caso de naufragio permanezca en la embarcación hasta que se encuentre seguro el último de los pasajeros. Pues en este caso, él también es pasajero. Bueno. Yo tengo 10 para las 11. Otro caso de estado de necesidad es lo que se conoce con el nombre de hurto famélico. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuál es el hurto famélico. Bueno, como su nombre lo indica, es la sustracción de cosas ajenas a impulsos del hambre. Se cita como remota justificación de esta conducta un pasaje bíblico según el cual un sábado caminaban Jesús y sus discípulos por un sembrado de trigo y como tenían hambre comenzaron a coger espigas y a comer. Los fariseos que presenciaban el hecho increparon a Cristo y le dijeron: y aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el sábado. Jesucristo tomó la palabra y los declaró inocentes. Parece, sin embargo, como lo puntualiza Jiménez de Azúa, que la absolución de Cristo se refirió solamente al hecho de la violación del reposo latino, mas no al tema del hurto, tal vez porque la legislación hebraica no consideraba como delito el acto cometido por los discípulos del maestro. Lo cierto es que una teoría coherente sobre el hurto famélico fue realmente desarrollada por la Iglesia. Patrísticos y teólogos consideraron lícita la conducta de quien tomaba lo ajeno para sobrevivir y precisaron los requisitos del fenómeno de la siguiente manera. Primero, extrema necesidad del actor. Segundo, que la sustracción sea el único remedio o el único medio para remediar la necesidad. Tercero, que el apoderamiento se limite a lo necesario. Cuarto, que la necesidad no haya sobrevenido por culpa del que roba. Y quinto, que la víctima de la sustracción no se halle en la misma situación del agente. Este ejemplo está en un libro de Hugo Grosso, Le droit de la guerre, El derecho de la guerra, de Hugo Grosso. Para Santo Tomás, el problema se reducía a un conflicto entre bienes desiguales
el de la vida y el de la propiedad, que debía resolverse con el predominio del primero, predominio el de la vida. En el campo laico, la teoría justificante más común fue la de la vuelta a la comunidad de bienes, defendida por Hugo Grocio. Grocio la explicó así: en caso de extrema necesidad, el antiguo derecho de servirse de las cosas presentes revive en cierto modo, exactamente como si fueran comunes, y agrega que si se hubiera preguntado a los que hicieron el primer reparto de los bienes comunes lo que pensaban sobre esto, hubieran podido responder lo que nosotros hemos estado deduciendo. Interesante antecedente judicial de orden famélico es el de la affaire de Luisa Meard, de que conociera el famoso juez Mañó. Vamos a ver el resumen de la providencia. El tribunal, considerando que Luisa Menard, acusada de robo, reconoce haber cogido un pan de la tienda del panadero P, que manifiesta muy sinceramente su sentimiento por haberse dejado llevar a cometer ese acto. Considerando que la procesada tiene a cargo un hijo de 2 años, para el que nadie le presta auxilio y que desde hace algún tiempo se encuentra sin trabajo, a pesar de sus gestiones para procurárselo, está bien considerada en su pueblo y pasa por laboriosa esta mujer. Y no solamente por laboriosa, sino por una buena madre. Porque es que realizar el hecho contaba por todo recurso con el pan de 2 kilos y las 2 libras de carne que le entregaba cada semana el establecimiento de beneficencia Charlie para ella, su madre y su hijo. Considerando que en el momento en que la procesada hubo de arrebatar un pan en casa del panadero Pedro, no tenía dinero y que los comestibles que había recibido estaban agotados desde hacía 36 horas, que ni ella ni su madre habían comido durante ese lapso, dejando para ello, o para, sí, lo poquito que había de comer e incluso unas pequeñas gotas de leche para el niño de la casa. Y que es lamentable que en una sociedad bien organizada, uno de sus miembros, sobre todo una madre de familia, puede estar falta de pan sin culpa suya, que cuando se presenta una situación semejante y está, como en el caso de Luisa Menard, claramente atestiguada, el juez puede y debe interpretar humanitariamente las inflexibles prescripciones de la ley. Considerando que el hambre es susceptible de privar a todo ser humano de una parte de su libre albedrío y de aminorar en él, en gran medida, la noción del bien y del mal, que un acto ordinariamente reprensible pierde mucho de su carácter fraudulento cuando el que lo comete obra impulsado por la imperiosa necesidad de procurarse un alimento de primera necesidad, sin el cual la naturaleza rehúsa poner en movimiento nuestra constitución física, que la intención fraudulenta está mucho más atenuada, aun cuando a las torturas angustiosas resultantes de una larga privación de alimentos se añade, como en este caso, el deseo tan natural en una madre de evitarlas en el tierno hijo que tiene su cargo. Que de todo esto resulta que todos los caracteres de la aprehensión fraudulenta libre o voluntaria no se encuentran en el hecho cometido por Luisa Menard, que se ofrece a indemnizar al panadero. En fin. Y hay una cantidad de ejemplos que traen para justificar las actuaciones. Ese es el estado de necesidad. Queda eximido de responsabilidad, por ejemplo, el que ejecute cualquier delito contra la propiedad llevado por una apremiante necesidad de proveer a su subsistencia o a su vestido o a los de su familia, cuando no hubiere tenido otro medio lícito de satisfacer esas necesidades, siempre que se limite a tomar lo indispensable para remediarlas, sin que su personalidad no sea socialmente peligrosa y que no ejerza violencia contra las personas.
Bueno. Bueno, yo tengo que decirles pues que me va a tocar como suspender la clase de hoy porque este muchacho no se siente como bien del todo, como que no estoy así al 100%. Entonces voy a pedirles que me excusen, pero es que no me cuesta trabajo como coordinar las ideas porque estoy como ido, como borracho. Y yo no sé entonces si Janet pueda reemplazarme en la clase. ¿Qué opinas, Janet? A ver, ábreme el micrófono. No, no, Daniel. doctor, no me siento en la capacidad de reemplazar su cátedra. ¿Cómo se le ocurre, doctor? No, pero tú me puedes reemplazar en tantas cosas. La verdad, no, me cuesta como trabajo concentrarme en este momento. No, doctor, si se siente muy maluco, pues no hay problema. O sea, nosotros, pues hablo por mí, ¿no? No sé, porque no puedo hablar por todo el grupo de compañeros. Pero pues, doctor, si se siente Sí, es maluquito el que, día de hoy, pues no hay problema. O sea, después reponemos el sí, tiempo. sí, Bueno, de alguna manera, alguna cosa de podemos hacer. alguna forma hacemos. Sí, es que realmente, Primero su salud, doctor. gracias. Sí, doctor. Yo Todo le Sí, tranquilo. pago. doctor, yo estoy de acuerdo con Yanni. Si no Ah, se siente bien, pues en otro momento. sí, es que hago esfuerzos como para poderme concentrar y poder explicar el tema. Es un tema muy interesante, el estado de necesidad. Bueno, entonces les agradezco su comprensión. ¿Y cómo estamos? Hoy es viernes. Sí, doctor. Sí, doctor. Viernes. Sábado no tenemos clase, no tenemos nada, ¿no? Y entonces, el siguiente día sería el 11 de Sí, junio, señor. ¿cierto? Lunes 11 de junio. Julio. De julio. Julio, sí, señor. Lunes 11, martes 12. Y el miércoles se acaba el paseo. Sí, doctor. O sea, en ese orden de ideas, el lunes también tendríamos la clase virtual. Pues Depende de cómo siga de sí, salud. están autorizadas las clases virtuales, Sí. pero de pronto pues no abusar de esa gentileza que me han dado. Porque igual depende de cómo siga de salud, doctor. Y Sí. pues podría hacer la clase el lunes sí virtual y de pronto el martes sí presencial. Depende de cómo usted siga. Esa es es una sabia decisión. Entonces, la sugerencia es que el 11 de julio, que es lunes, la dictemos presencial, ¿cierto? No, virtual, señor. Virtual, doctor. Ah, virtual. Virtual. Pues doctor, si usted se cuida este fin de semana, muy juicioso, espero que el día lunes esté como un lulo. Eso, pero yo necesito a alguien que me cuide, que me atienda, que se preocupe por mí para amanecer como un lulo. Bueno, entonces, a ver, no, pues, no vamos a, no, yo voy a hacer un esfuerzo imposible que entre hoy viernes, mañana sábado y el domingo no me recupere, pensemos que sí. Entonces vamos a vernos presencialmente, nos vemos el lunes 11 de junio, ¿ok? Listo, doctor. Entonces nos vemos presencialmente en la universidad el 11, que es lunes.
Bueno, en todo caso, pues, un placer saludarlos. Que pasen un buen fin de semana, que descansen. Y con la ayuda de Dios, el lunes nos vemos en la universidad. Gracias, doctor. Gracias, Que se doctor. Lo cuide. mismo. Excelente fin de Recupérese, semana. pero nos vemos el lunes. Gracias, doctor, igualmente. Bueno, ok, pues, un feliz día. Gracias. Gracias a todos. Gracias, doctor, que esté bien. Gracias a ti. Dios te pague por esos buenos deseos. Bueno, vamos a Que Dios lo finalizar. bendiga. Gracias. Finalizar la reunión para todos.